Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia Universal la Revolución Francesa. Para ello, necesitamos nosotros conocer acerca de qué es la Ilustración, cuáles son las características de la Ilustración, influyó o no esta corriente intelectual llamada la Ilustración. Vamos a conocer también las dos etapas de esta revolución, una etapa monárquica y una etapa republicana. Así que jóvenes, presten mucha atención y tomen nota de los datos más importantes del tema. Recordemos que el siglo de las luces también es llamado Ilustración o época de Ilustración. Se conoce en este caso como Ilustración a la corriente intelectual que recorrió el continente europeo durante ¿qué siglo? Exacto, el siglo XVIII. Fue un fenómeno de mayor amplitud que cualquier otro proceso cultural conocido hasta entonces en Europa. Ya se pudo encontrar su influencia prácticamente desde la península ibérica hasta Rusia. Incluso dejó sus ideas a lo que viene a ser América, desde el virreinato del Perú hasta las 13 colonias británicas en Norteamérica. Las ideas del siglo de las luces o la Ilustración tuvieron una relación directa con las rebeliones posteriores de las 13 colonias, que hace un momento les acabo de mencionar. Y si fue grande su fuerza en América, mayor lo fue en Europa, donde sus consecuencias más destacadas podemos mencionar entre ellas la llamada Revolución Francesa, que ya vamos a hablar en nuestra siguiente clase. Nosotros sabemos que la Ilustración estuvo integrada por un conjunto de intelectuales. ¿Y qué fin tenían estos intelectuales? El fin de estos intelectuales era reclamar la abolición de las principales características características de qué? Del antiguo régimen. Y bajo ello argumentaban estas viejas estructuras que perpetuaban los problemas de la sociedad humana. ¿Y qué hacían? Impedían el acceso a una realidad mejor. Con la Ilustración triunfa la idea de la libertad y los derechos individuales, de la división de poderes para evitar en este caso las arbitrariedades. ¿De quiénes? De los gobernantes. No se vayan a olvidar entonces lo importante que fue este movimiento de la Ilustración. Fue un movimiento político, económico, un movimiento que estaba relacionado con la educación, con la sociedad, con el fin de ¿qué? De transformar, de cambiarlo todo. Las características de la Ilustración. Nosotros sabemos que la Ilustración estaba conformado por una gran cantidad de personas reformistas que tenían una idea en común, que tenían un fin en común, que era la razón. La razón trajo una serie de revueltas, de intercambios subversivos, ya que la razón significaba poner, en este caso, por encima a todas las autoridades que hasta entonces se había aceptado. Fue también la Ilustración un movimiento crítico y en gran medida hacia las condiciones políticas, económicas o sociales. La Ilustración se burló de la tradición y ridiculizó como superstición todo aquello que no podía ser fundamentado por la razón. Por otro lado, la inquietud por saber más, por crear una sociedad más feliz y mejor, impulsó el debate de ideas y fue común por entonces que se organizasen reuniones en salones o clubes que estaban integrados por una gran cantidad de burgueses, aristócratas, clérigos e intelectuales, que todos ellos formaban parte de una misma igualdad de condición. Por último, es fácil darse cuenta de que toda esta labor de crítica exigía que existiese un clima de tolerancia en el que cada uno pudiese emplear libremente su capacidad de razonar. La Ilustración fue también por ello liberal. ¿Por qué liberal? Es decir, partidaria de ciertas libertades elementales, como la libertad de expresión, en este caso la libertad de expresión, o de opinión y en este caso de repudio a la arbitrariedad y a la censura propia del antiguo régimen. No se vayan a olvidar. Y fue una de las razones del rechazo de muchos ilustradores que manifestaron hacia la monarquía absoluta
tradicional de esa época. Entonces, entre las características de la ilustración, podemos nosotros decir, la que va a predominar es la razón, el optimismo, el rechazo a esa tradición y la búsqueda siempre de innovaciones. Eso todo recuerda que se va a dar todo en el siglo XVIII. Se va a dar el llamado a la libertad, el liberalismo, la búsqueda sobre todo de la felicidad. Pero recuerda que esa felicidad la vas a obtener por medio de la razón. El laicismo. ¿Y qué es el laicismo? Es una corriente ideológica que defiende la independencia del hombre o de la sociedad. El origen del movimiento. ¿Dónde va a iniciar este movimiento de la Ilustración? Este movimiento de la Ilustración va a iniciar en los Países Bajos e Inglaterra, pero va a ser en Francia donde estas ideas van a radicalizarse, van a llegar e incluso se van a expandir por toda Europa y por toda América. Es un dato que ustedes no deben olvidar, pero que en Francia no nace la Ilustración, es en Francia donde va a iniciar su expansión. Entre los principales personajes más importantes tenemos a Voltaire. Este autor es caracterizado por escribir las cartas filosóficas. Voltaire va a combatir duramente la arbitrariedad y los privilegios y va a reclamar un clima de tolerancia y respeto al individuo. Era enemigo declarado de la Iglesia, no fue sin embargo ateo y mantuvo una actitud deísta. ¿Qué es una actitud deísta, Miss? Es una doctrina religiosa racional que acepta la existencia de Dios como algo natural o racional, pero rechaza las enseñanzas basadas en cualquier tipo de revelación. Tampoco se opuso por completo a las monarquías. Creía que un monarca absoluto, pero guiado por las nuevas ideas, que aboliese los privilegios y emprendiese nuevas reformas, podría conducir a sus súbditos hacia la felicidad. Luego tenemos al barón de Montesquieu. Es el autor del espíritu de las leyes. Fue defensor de la idea de delimitar el poder real mediante la aplicación de los principios de la división de poderes. Esta división de poderes ya había sido planteada anteriormente por el inglés John Locke. Por ello fue mismo un confeso admirador de la monarquía parlamentaria británica. Luego tenemos a Rousseau. Rousseau, a través de escribió la obra del llamado Contrato Social, es el más original de los pensadores de la época. Rechazó la idea de que el progreso de las costumbres conduce a la felicidad. Según él, el progreso solo había traído la corrupción y era necesario llevar al hombre de vuelta a su vida primitiva, a su estado de naturaleza, lo que implicaba reformar el sistema educativo. Ese es el pensamiento de ¿quién? De Rousseau. No se vayan a olvidar esa información, jóvenes. Entre otros pensadores tenemos a Adam Smith, quien afirma el progreso económico y exige dejar en libertad los factores de producción. Tenía una idea del liberalismo económico. Luego tenemos al ilustrado más importante de este siglo, es a John Locke, quien defiende la necesidad de tolerar ideas y en este caso aceptar diferentes creencias. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano
La burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI, y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. La verdad es que conociendo el pasado se entiende mejor el presente y se mejora el futuro, ¿no os parece? ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. En esta diapositiva nosotros les he elaborado en este caso un pequeño organizador gráfico donde nosotros vamos a poder resumir lo que les expliqué al inicio, qué es lo que va a traer esta llamada Revolución Francesa. Como les indiqué, fue la primera revolución burguesa, porque estos burgueses son los que van a liderar este cambio y esta revolución. ¿Y quiénes eran los burgueses? Bueno, ya aquella clase media acomodada y clase media alta de la sociedad, que posee cierto capital cultural y financiero. Y recuerda que estos burgueses van a querer cambios que les beneficie a ellos, y para esto tienen que ir ellos en contra ¿de quién? Del antiguo régimen. Recuerda también que en la Revolución Francesa se van a introducir los términos que hasta la actualidad son usados, como el término de izquierda, derecha, el término de la nación y derechos humanos. Entonces, esto, por favor, no se vayan a olvidar, es un pequeño resumen de lo que expliqué al inicio. El origen de la revolución. En esta diapositiva nosotros vamos a conocer cuáles fueron las causas que van a detonar esta revolución y quiénes van a ser la clase social que van a liderar este gran cambio. El origen de la revolución debemos distinguir las causas profundas, las razones que llevaban a exigir ya desde hace mucho tiempo la transformación del país, la coyuntura o las circunstancias propias del año en que estalla esta revolución. Entre las causas profundas, mencionemos que el desgaste en que se veía sometido, en este caso el antiguo régimen, en un país como Francia, donde aproximadamente la población oscilaba entre los 25 millones de franceses. La agricultura era limitada, ya que había muchos periodos de hambre donde la población o gran cantidad de la masa de la población francesa no tenían que comer. El comercio y las manufacturas también estaban en pleno auge, pero su expansión chocaba igualmente con las limitaciones del viejo sistema. Recuerda, los comerciantes y manufacturas eran dueños aquellos burgueses, entonces estos burgueses no podían crecer debido a quién les impedía que ellos puedan crecer. ¿Quiénes? Era el llamado antiguo régimen. ¿Ya? Se vayan a olvidar ese dato. Recuerda también que los gremios, los monopolios reales, aduanas interiores, entre otros, formaban parte del mundo de negocio, quienes se resentían al no encontrar un apoyo eficaz del régimen para sus intereses. Sobre todo la corona
¿no? La corona la corona defendía enérgicamente los puntos de vista del sector mercantil, como podía comprobarse a través de las guerras en que se involucró aquel país en Francia. En cambio, la política exterior seguía siendo aristocrática y sus objetivos no se parecían en nada a los de los burgueses. Entonces, otra vez vemos afectados a estos burgueses. La presión de la burguesía es justamente otra de las causas de esta revolución a lo largo del siglo XVIII. Bajo la influencia de la Ilustración, la burguesía fueron comprendiendo que ellos eran el motor del Estado, los que proporcionaban financiamiento con sus impuestos y a menudo con préstamos, y funcionarios fueron entendiendo además que sus intereses solo estarían eficazmente defendidos si ellos mismos participaran en la toma de decisiones. Esto se empeoró con el hecho de que seguían siendo marginados en diversas áreas. Los burgueses aquí empiezan ya ellos a abrir los ojos y a pensar, pero si nosotros somos los que aportamos dinero al Estado, ¿por qué tenemos que ser en ese caso excluidos? Pues aquí ya piden ellos la igualdad, ¿no es cierto? La igualdad que el rey jamás les iba a dar. Seguimos entonces. Hemos mencionado además otro factor igualmente importante, las llamadas ideas de la Ilustración. Este fenómeno, que ya estudiamos antes, fue difundiéndose en Francia con una serie de cuestionamientos a las bases mismas del antiguo régimen, que fueron bien recibidos por las masas. Se criticó al parasitismo del noble y clérigo, exentos de las altas contribuciones y que agobiaban al pueblo en común. Se señaló lo arbitrario de una autoridad real, que podía encarcelar a quienes manifestaban su disconformidad con el orden de las cosas. Se cuestionó además el hecho de que la corte vivía en un medio de lujo y extravagancia, mientras el pueblo se moría de hambre, pobreza, corrupción e injusticia. El pueblo se cansó de todas estas explotaciones. Además de estos elementos y a la mala suerte del rey de entonces, el rey Luis XVI, es donde se van a dar una serie de diversos elementos que van a avivar el descontento popular o el debilitamiento de la corona. Uno de ellos podemos mencionar a la serie, una gran cantidad de malas cosechas que agravaron la miseria en toda Francia, el agravamiento del déficit de la corona, que a pesar de los enormes cargos que soportaban los sectores populares, el Estado francés tenía más egresos que ingresos. Los críticos del régimen responsabilizaban a los lujos de la corte en Versalles y sobre todo al despilfarro de la reina, la austriaca María Antonieta. La oposición de los privilegiados a la reforma propuso en este caso la llamada revuelta de los privilegiados. ¿Esto qué originó? Obligó al rey Luis a convocar los estados generales. ¿Y quiénes van a formar parte de estos estados generales? Aquí va a estar la nobleza, el clero y el pueblo llano. Entonces, con estos llamados estados generales, el rey va a tratar de impedir o buscar una solución para evitar esta llamada Revolución Francesa. Entonces, seguimos con la clase. Vamos a ver en este caso, en esta diapositiva, los principales sucesos que se dio en 1789, que son inicios de la Revolución, y la después formada monarquía parlamentaria. Entonces iniciamos con el inicio de la Revolución. Recuerda que la Asamblea de los Estados Generales, que fue convocado por Luis XVI, reunía en Palacio a los principales delegados del clero, la nobleza y el pueblo. El pueblo también que era llamado como pueblo llano o también como tercer estado. Estos últimos, mayoritariamente procedentes de la burguesía, pretendían aprovechar la ocasión para impulsar las llamadas reformas que el pueblo francés hacía o esperaba hace tantos años. Entonces, en esta reunión se dice que no llegaron a ningún acuerdo, ni en este caso el pueblo, ni el clero y la nobleza. Entonces, el pueblo, cansado de esto, ¿qué es lo que hizo el pueblo, o también llamado tercer estado? Tomará la decisión de formar su propia reunión llamada la Asamblea Nacional, cuya figura más importante o más destacada va a ser el conde de Mirabeau, promotor del célebre juramento de el juramento de la sala del juego de la pelota.
que comprometía a los miembros de la Asamblea a no separarse hasta que se termine de redactar una constitución. Entonces tú ya sabes que es una constitución, es la constitución es la ley fundamental de un Estado, donde se define el sistema de gobierno o de poderes. Como comprenderás, estos acontecimientos provocaron la oposición del rey, porque iba en contra de sus intereses, quien empezó a reunir las tropas para restablecer el orden. En la capital de Francia, a su vez los partidarios de la reforma organizaron una milicia popular, la Guardia Nacional, identificada pronto con la escarapela tricolor, empezará a enfrentarse a las tropas reales, si en este caso meritaba, si era necesario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo? El pueblo va a buscar armas, y al no encontrar armas se dirige a la prisión de Bastilla, que fue tomada, en este caso, el 14 de julio de 1789. Este acontecimiento se señala a medida como el símbolo de la caída del antiguo régimen, que fue la toma de Bastilla. Fue sin duda una de las razones que impulsó al rey a ceder, olvidando su propósito inicial de usar la fuerza. Luis dio su autoridad a que funcionase una asamblea constituyente, con el propósito de dar a Francia una nueva organización. En solo 3 meses, los franceses habían dado un duro golpe a este antiguo régimen. Entonces, eso es lo concerniente en el año de 1789. Ahora vamos a hablar acerca de la construcción de esta monarquía parlamentaria. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que se va a dar en esa monarquía parlamentaria. Antes de continuar, mencionemos que el objetivo de la revolución en un inicio no fue derribar al rey e imponer la república. Lo que los revolucionarios proponían era abolir los elementos del antiguo régimen, y la mayoría creía, al inicio en este caso, que sería posible hacerlo sin abolir la autoridad real. Durante los siguientes años, sin embargo, fue abriéndose un abismo entre lo que deseaba el rey y lo que quería Francia. Como consecuencia trajo una serie de enfrentamientos. La Asamblea Constituyente se sesionó en el año de 1789 y luego se aplazó hasta 1791, la primera en Palacio de Versalles y la segunda en París. Esto luego de la Marcha de Versalles, que fue en este caso dirigido por el pueblo, donde el pueblo va a obligar a que la familia real abandone su tradicional residencia y se instale en la propia capital, en el llamado Palacio de las Tullerías. Esta asamblea estableció las bases de una nueva Francia, abolió los privilegios, definió los derechos del hombre y del ciudadano, implantó la libertad económica e impuso una nueva organización del clero francés y finalmente la primera constitución, terminada a mediados del año de 1791. Este nuevo régimen va a dar la división, en este caso, de poderes. El rey y sus ministros formarían parte del poder ejecutivo y se va a formar una asamblea legislativa. Esta asamblea legislativa va a ser seleccionada o se va a realizar un sufragio llamado censitario, donde solo van a votar las personas que forman parte o fueron en este caso censadas. Entonces, recuerden todos estos sucesos que se van a dar debido a la formación de esta asamblea constituyente. Y es así como se va a perder poco a poco la figura o la autoridad real. Además, tenemos que recordar que se va a empezar a dar una gran cantidad de opiniones radicales en todo el pueblo. Tenemos uno a los llamados fuldenses, quienes defendían una monarquía parlamentaria. Luego tenemos a los jacobinos, quienes eran una pequeña burguesía y con cierta presencia cada vez más nacionalista. Tenemos los cordeleros, que eran más radicales que los jacobinos, y ellos pedían en este cambio una llamada república. Esta radicalización de la opinión pública tuvo también que ver con la conducta del rey Luis XVI, sobre todo con su intento de fuga a Austria en junio de 1791, abortado cuando estaba a punto de cruzar la frontera. La noticia hundió el prestigio de la corona y dio pretexto a los cordeleros para exigir el fin de la monarquía, a lo que la Asamblea Constituyente se opuso. La Guardia Nacional, instrumento de la Asamblea, incluso llegó a abrir fuego sobre las masas. A esto se le denominó
la matanza del Campo de Marte, lo que nos muestra por primera vez la forma nítida de la oposición entre una alta burguesía, en este caso una burguesía ya satisfecha por lo obtenido de esta revolución, y las masas urbanas de tendencia radical. Por el momento triunfaron los moderadores y en septiembre de 1791 la nueva constitución entró en funcionamiento. La monarquía parlamentaria. Vamos a hablar acerca de cómo esta monarquía parlamentaria también va a llegar a su caída. A ver, la nueva Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente, tras concluir la Constitución, había desaparecido. Reunía, en este caso, hablamos de la Asamblea Legislativa, reunía a los diputados de diversas tendencias políticas, desde fulbenses decididos a sostener la monarquía hasta republicanos como cordeleros, jacobinos y una nueva fuerza, los girondinos, una sección liderada por diputados procedentes del departamento de Gironda. Fue por esta época que empezaron a tensarse cada vez más las relaciones entre Francia revolucionaria y las potencias europeas. Preocupadas por los sucesos que ocurrían en París y sobre todo por la influencia de tales ideas pudieron tener sobre los respectivos pueblos. Además, muchos de los nobles se habían, en este caso, huido en las primeras fechas de la revolución. Eran protegidos por monarcas como el emperador de Austria. Precisamente contra Austria, la tensión llegó a tal punto que una buena parte de la asamblea presionó al rey a declararle la guerra. Se pensaba que ella permitiría consolidar la revolución, o eso es al menos lo que se creía. Sin embargo, por entonces ocupaban los ministros claves, la cuestión de guerra provocaría la ruptura entre los bloques republicanos, ya que los jacobinos se opusieron a ella desde un principio por considerar que solo daría ocasión a los enemigos internos de la revolución para llevar al país al desastre y restablecer el antiguo régimen. El 20 de abril de 1792, Francia entró en guerra con los Habsburgo. La lucha pronto se produjo en una serie de reversas para los franceses y la invasión del noreste del país. ¿Por quién? Por los austriacos. En París creció el descontento y el colapso. El gabinete de girondinos fue derribado. El pueblo de la capital, los Sans-Culottes, realizó un asalto a las Tullerías, la residencia de la familia real, y cuando Prusia se unió en este caso a Austria, la asamblea declaró el estado de excepción. ¿En qué consistía el estado de excepción? La suspensión de algunos derechos decretados por el Estado entre alguna grave amenaza social o política. De esta manera se van a llamar a los voluntarios de todos los reinos, llegando entre otros soldados de Marsella entonando lo que más tarde se convertiría en el himno de Francia. La convicción creciente de que el rey estaba en tratos con los enemigos para facilitar el fracaso y la invasión de Francia, condujo finalmente al segundo asalto a las Tullerías en la noche del 10 de agosto de 1792. Esa fecha ha sido llamada también la Segunda Revolución y culmina en este caso con el encarcelamiento de toda la familia real. Si bien seguía funcionando la legislativa, en los días siguientes el poder fue ejercido por un gobierno popular que surgió en la capital, llamada la Comuna, que era una forma de organización espontánea que se dan en los habitantes de una comunidad. Esta revolución estaba liderada por los cordeleros, por Georges Danton, quien organizó la defensa del país. Los esfuerzos de los franceses se vieron recompensados en el campo de batalla de Valmy, cuando las improvisadas tropas revolucionarias derrotaron al ejército prusiano, el mejor de Europa. Poco antes se había producido, por la instigación de personajes como periodistas como Jean-Paul Marat, la matanza de septiembre, en que millares de sospechosos de ser traidores a la revolución fueron asesinados. Desde entonces, incluso países opuestos al absolutismo como Inglaterra empezaron a mostrar un desagrado por los desórdenes
de lo que se había dado o lo que se había sucedido en Francia. Entonces, todos estos sucesos forman parte de esta monarquía parlamentaria que terminó ¿no? con el encarcelamiento del rey y de toda su familia. La Convención Nacional. Es aquí donde va a nacer la República. Recordemos entonces, 2 días después de la batalla de Valmy, que fue el 22 de septiembre de 1792, se unió el nuevo gobierno, un parlamento o también llamado Convención Nacional, elegida por sufragio universal masculino, que decidió proclamar la República. Esta convención estaba compuesta por 3 fuerzas principales. La primera, en los bancos de la derecha se sentaban, como está aquí en nuestro pequeño mapa conceptual que vamos a señalar, se sentaban los girondinos. En los bancos de la izquierda, ubicados en un nivel más alto y por ello llamado la montaña, se encontraban los jacobinos y también los cordeleros. A ellos se les llamaba la montañesa. En los bancos del centro que ocupaban la zona más baja de la Reunión se ubicaba la llanura o también llamado pantano. Ahí se encontraba el grupo mayoritario que era llamada la Convención Termidoriana. Inicialmente fueron en este caso los girondinos quienes dominaron la asamblea. Bajo su dirección se proclamó que la Francia revolucionaria se comprometía a ayudar a otras naciones oprimidas y también en estos primeros meses se decidió procesar y condenar a Luis XVI, entonces llamado ciudadano Luis Capeto. Nada de rey, aquí ya él no tenía el título de rey o monarca, era el ciudadano Luis Capeto. Esta última decisión provocó la mayor crisis de la revolución, ya que hizo que virtualmente todos los monarcas europeos se movilizasen en una gran coalición contra Francia y dio origen a levantamientos que en aquellas regiones interiores en las que el sentimiento monárquico era aún bastante fuerte. Pronto se vislumbró que los girondinos se habían lanzado, en este caso, que habían lanzado a Francia a la guerra. No estaban preparados para afrontar o no querían tomar las decisiones para ganarla. El descontento estalló en la capital con una rebelión dirigida por líderes radicales, como el periodista Jake Herbert, quien en junio de 1793 exige que se obtenga que la convención arrestase a los principales líderes girondinos. El poder en adelante estuvo virtualmente en manos de los montañeses, quienes desde julio de 1793 asumieron el control del Comité de Salvación Pública, un organismo compuesto por 9 diputados de la Convención, creado con el fin de agilizar un gobierno del país y que se convirtió pronto en el auténtico poder ejecutivo de la República. Etapa del gobierno del terror. Entre los miembros del citado comité, pronto alcanzó gran notoriedad, en este caso, el jacobino Maximiliano Robespierre, conocido con el título de Incorruptible. Bajo su égida se tomaron las vigorosas decisiones que jacobinos, cordeleros y en general las masas revolucionarias, la pequeña burguesía y los sans-culottes, decidieran para poder vencer a los enemigos, iniciándose un periodo denominado como la época del terror, que duró hasta julio de 1794. O sea que al final, en todo este problema de estos principales líderes que se dieron en Francia, los jacobinos son los que van a liderar toda Francia y las demás simplemente van a aceptar lo que estos jacobinos decidan. De todos modos, la montaña, ya sabemos, y expliqué quiénes eran los de la montaña, no fue poco un grupo monopólico. Y pronto aparecieron diferencias entre quienes aspiraban a radicalizar aún más la marcha de la revolución, los llamados rabiosos, liderados por figuras como Herbert,
y quienes deseaban ya volver a la normalidad. Los indulgentes, entre quienes aparecía Danton, ambos grupos fueron aplastados por la fracción centrista de Robespierre en el año de 1794. Poco antes de que el terror de estos líderes, al ser también víctimas del terror, diese origen a un golpe de Estado. Según el calendario de la Revolución, el 9 de Terminador del año 1, que puso fin al reinado de la montaña y con el arresto y posterior ejecución del Incorruptible y sus más cercanos colaboradores, las masas urbanas de París, agotados por el esfuerzo de la lucha e irritados por algunas medidas del gobierno, se movilizaron para defenderlo. Entonces, un dato adicional también es, debido a la fama del hombre del terror llamado Robespierre, tuvo que oponerse a quienes, como los rabiosos de Herbert, deseaban aún más terror. Contra ellos, que exigían un régimen ateo, Robespierre promovió un culto al Ser Supremo que fue abolido, en este caso, a su muerte. Entonces, eso forma parte todo acerca del gobierno de Robespierre, el llamado Incorruptible. El directorio. Tras la muerte de Robespierre, el Incorruptible, termina por completo el gobierno de los girondinos. De esta manera, el poder va a retornar otra vez a la alta burguesía y a los grupos que expresaban su interés en la convención, lo que significó la abolición de las medidas de excepción tomadas por el Comité de Salvación Pública. Más tarde, los miembros de los clubes jacobinos fueron perseguidos y arrestados, en lo que se denominó el terror blanco. Este terror blanco era perseguir y ejecutar o arrestar a los jacobinos. En el exterior, la guerra continuaba de manera claramente favorable a Francia, lo que llevó a numerosas potencias a abandonar la lucha. Los tratados de paz firmados con las Provincias Unidas, España, Prusia y la aprobación en el interior de una nueva constitución de signo claramente conservador fueron las acciones finales de la convención, que en octubre de 1795 se disolvió para dar paso a un nuevo gobierno denominado el Directorio. Este régimen, que funcionó desde 1795 hasta 1796, no llegó a gozar de gran estabilidad, puesto que fueron constantes los conflictos entre los poderes ejecutivos y legislativos. Además, el Estado enfrentaba a una aguda crisis financiera, carecía del apoyo popular y, por último, había que hacer frente a los ataques de la izquierda. Los líderes jacobinos supervivientes o sus ideas, como las de derecha, los monárquicos que habían recuperado fuerza, se intentó entonces una huida hacia adelante, que consistía en la huida hacia adelante, impulsar vigorosamente la guerra en el exterior para consolidar el gobierno, sin saber que sería precisamente esto lo que liquidaría el régimen del Directorio. Al dar mayor protagonismo a los generales del ejército, sobre todo a un joven y brillante militar llamado Napoleón Bonaparte, quien tomó el poder el 9 de noviembre de 1799. Fue el golpe denominado los 18 Brunarios y declaró el fin de la revolución. La alta burguesía, deseosa de un régimen fuerte, de asegurarse de una vez de los logros de la revolución y aplastar, en este caso, a los peligrosos izquierdistas y a los derechistas, le brindó el apoyo a Napoleón. Entonces aquí se termina la revolución e inicia el gobierno de Napoleón Bonaparte. Algo adicional, vamos a mencionar algunas obras que se dieron durante la convención, como por ejemplo viene a ser las bases de un nuevo código civil. Se da una educación primaria gratuita y obligatoria. Se van a fomentar, en este caso,
museos, escuelas militares, bibliotecas. Se van a movilizar toda Francia y triunfos sobre Europa. Se va a dar el calendario revolucionario. Entonces ellos forman parte de las obras de la convención. Entonces conmigo será hasta el día de hoy, ¿no? Nos vamos a encontrar en la tarde. Te invito a que resuelvas el libro, que leas las lecturas que tiene y ya podamos en la tarde conversar más acerca del tema de la Revolución Francesa. Nos vemos. Gracias.